Estado de naturaleza y contrato social. El estado de naturaleza se puede definir o analiza más bien cómo vivía el ser humano antes de las organizaciones sociales, cómo era la vida del ser humano antes de que se definieran como tal una sociedad, antes de que se definieran los grupos que van dentro de una sociedad, ya que algunos seres humanos vivían en grupos y otros individualmente. Dentro de esto, tenemos que existen dos tipos de sociedades. La igualitaria, que es donde no hay distinción de estatus. Poseen un líder y este líder no es una posición de autoridad. Es decir, que en las igualitarias nadie es más que nadie. Y en las jerárquicas es que hay diferentes estatus. Es decir, que hay una persona que tiene más poder que otras. Voy a empezar dándoles la visión que tenía Thomas Hobbes sobre el estado de naturaleza. Él tenía una visión negativa y egoísta del ser humano, y decía que el ser humano vivía en un estado de guerra permanente. De aquí sale la frase de Homo homini lupus, que significa que el ser humano es lobo para el hombre. Esta frase quiere decir que, se refiere a todos los horrores, todas las malas acciones, todo lo malo que la humanidad era capaz de hacer para consigo misma. Es por eso que Hobbes decía que se necesitaba un cuerpo social que sea capaz de ser una sociedad justa. Él creía que se debía ceder el gobierno a un monarca absoluto, porque pensaba que la forma de gobierno más adecuada para el ser humano era el absolutismo político. Este absolutismo político se refiere a que el monarca era el Estado y los poderes públicos vienen de su voluntad y dependen de sus consideraciones. Esto quiere decir que el monarca era el que ordenaba todo y que no había ley que tuviera más poder que lo que él decía. Se hacía lo que él decía y eso era todo. En cambio, Locke expone una visión distinta sobre el estado de naturaleza, una visión distinta sobre el ser humano y la sociedad. Él desarrolla una ilusión de un estado previo a la sociedad. Según Locke, el individuo está dotado de razón y conciencia y está dirigido por sus pasiones y deseos. Él decía que el ser humano solo respetaba la ley natural, es decir, la moral. Esto quiere decir que nadie debe dañar a los demás. Locke creía que la razón humana es capaz de entender esta ley básica. También decía que era necesario configurar un acuerdo entre el conjunto de la sociedad para no violar esta ley. Más que nada, este acuerdo se hacía para proteger la libertad natural y la propiedad del individuo. Tenemos que Locke creía que la forma de gobierno más adecuada para el ser humano era el liberalismo, basado en la división de poderes. Esto se refiere a que se defendía la libertad personal del individuo, que el poder reside en el pueblo y no en el monarca. El liberalismo es una ordenación del régimen político mediante una ley fundamental, en este caso la ley natural, que veníamos diciendo, o sea, la moral, o una constitución. Es decir, que las decisiones que se tomaban eran basadas en, por y para el pueblo, y no solo las decisiones las tomaba el monarca, el rey, como la forma de gobierno que exponía Hobbes.
Bien, ahora tenemos que el estado natural no permite el progreso humano, porque los derechos de los individuos y sus posesiones no tienen la estabilidad necesaria. Entonces, la necesidad de imponer instituciones de propiedad para el progreso humano hace que los hombres decidan libremente unirse en sociedad. Ahora vamos a pasar a la teoría de propiedad. Locke decía que la base del progreso humano está en la propiedad, porque solo el preservar el interés y aumentar esa propiedad hace que los hombres trabajen para conseguirlo. La teoría de propiedad que expone Locke es una teoría contraria a la de la Edad Media. Locke decía que el individuo no tenía más derechos que los que Dios le concedía. Se dice, o él pensaba, que Dios ha dado a los hombres la razón para hacer uso de ella y conseguir beneficios. Y que pasa igual con la tierra. Dios ha puesto en manos de los hombres la tierra para mayor comodidad de su existencia. Y se afirma que pertenece a la humanidad al ser un producto de la naturaleza. De aquí parte o sale la primera propiedad que expone Locke. Locke decía que la primera propiedad de una persona es la propiedad de sí misma y por lo tanto de su trabajo. Y nadie tendrá el derecho sobre él, sobre el trabajo de su cuerpo o sobre las obras que ese trabajo produce más que sí mismo. Este trabajo del que hablamos se realiza en la base común de los bienes terrenales. Los individuos se apropian de parte de lo que es común, con la limitación de dejar alguna parte de estos bienes para los demás y de no desaprovechar ninguno de los bienes de los que se apropiaron. Bien, ahora tenemos el surgimiento del mercantilismo y del capitalismo. Según Locke, en condiciones premercantiles, la persona no tiene deseos de apropiarse de más bienes de los que necesita para vivir. Pero cuando aparece el dinero, el deseo de solo apropiarse de los bienes necesarios para vivir cambia a ver al futuro, a las necesidades que voy a tener en un futuro. De esta forma el hombre comienza a acaparar bienes, a agarrar más de lo que necesita, más de lo que en el presente es necesario para vivir, ya que tiene una visión a futuro. Tenemos que el objeto del dinero no es solo facilitar el intercambio de productos, sino que su objeto fundamental es servir de capital. Esto se refiere a que es un recurso que se utiliza para generar valor a través de la fabricación de otros bienes y servicios. Esta postura de Locke inaugura la forma de pensar capitalista. Se refiere a que un individuo es libre de usar sus propiedades, incluso su trabajo, como él quiera. Puede venderlas o cambiarlas. El derecho sobre la propiedad está basado en el esfuerzo en que se puso en conseguirlo y en la posibilidad de disponer libremente de ella. De esta manera tenemos que el individuo es responsable de su calidad de vida, sin que pueda pedir a otros ninguna responsabilidad al respecto. Es decir, que el ser humano ya es responsable de cómo vive, de lo que gana, de lo que trabaja, y no le puede echar la culpa a nadie más ni al Estado de la forma o de la calidad de vida que tiene.
Y este es el principio de modo de vida capitalista. El derecho a alienar el trabajo propio se refiere al derecho que tienen de vender, donar o ceder el trabajo propio, lo que tienen. Ellos pueden tomar la decisión de venderlo, de cederlo, de donarlo, porque es su trabajo, porque pertenece a ellos. Bueno, continuando con el siguiente tema, que es el contrato social. Aquí el filósofo que influye es Luke, que tenía otra visión de lo que era, quien dice, el liberalismo político. Luke entiende, al contrario que Hobbes, que no entrega todos sus derechos, porque hay que primero aclarar que Luke él pensaba que la sociedad entregaba sus derechos naturales, no todos, ya que pues sería imposible, bueno, así lo veo yo. Solo entregaban algunos y Hobbes, o sea, la diferencia que tienen es que él decía que sí renunciaban a todos. Entonces, tienen diferencias estos filósofos, pero para Luke el fundamento del Estado está en conjunto de la sociedad. Entonces, el Estado, o bueno, quien gobierna el Estado, nosotros mismos lo elegimos, o sea, la sociedad, el mismo pueblo. Y si el Estado o el que lo controle no cumple nuestras peticiones, sí, o sea, lo que pidamos, si no hace un buen trabajo, lo podemos quitar. Simplemente si no hace un buen trabajo, lo quitamos y tratamos de elegir a uno más. Como dijo Luke, entregando algunos derechos naturales. Luke, o sea, proponía una teoría de democracia. Y esto era una democracia restringida solo un sector de la sociedad, mientras que el resto únicamente será objeto de derechos y nunca un sujeto activo de los mismos. También, o sea, por supuesto, pues Luke fue el primero en asumir que un Estado es dedicado a proteger a sus miembros. De esta manera también dice Luke que es algo, pues, tiene un costo elevado, ya que nosotros mismos, o sea, los miembros de la sociedad tendrían que ayudar a sufragarlo. Es algo, mm, podría ser difícil, ya que no todos ayudan en las elecciones. Un ejemplo sería, o sea, cuando hay votaciones aquí en México, no todos los mexicanos, no toda la sociedad, no todo el pueblo va a votar. Y eso influye, tiene un costo, que es que tal vez no nos toque un buen presidente, un buen gobernador o diputado, o así diferentes sujetos. Y si nos toca alguien mal, pues la vamos a llevar todo el pueblo. Entonces las personas que no votan pueden hacer esa diferencia, o sea, con su voto pueden cambiar. Tal vez la diferencia de un presidente bueno a uno malo sea un voto, 2 votos, 3 votos. Y esa es la diferencia. En la siguiente diapositiva también se explica ya lo que es el contrato social, que es una filosofía política, ciencia política, sociología y teoría del derecho. El contrato social es un acuerdo que hay en un grupo, o sea, que es creado por los miembros de un grupo, como por ejemplo el que se adquiere en un estado en relación con sus derechos y deberes y lo de sus ciudadanos. Entonces, un contrato social, por lo que yo entendí, es que se ponen, o sea, podemos entregar nuestros derechos y luego o sea, puede ser
el gobierno nos dice, ustedes, bueno, yo los voy a mejorar, yo voy a ser mejor para ustedes, pero ustedes tienen que apoyarme. Entonces un contrato, por lo que como yo lo veo, es como que, o sea, yo soy su nuevo presidente, ustedes tienen que ayudarme, tienen que apoyarme, no voy a mejorar yo solo el país, tienen que ser todos. Entonces un contrato puede ser, o sea, ayudarlo. Se supone que el contrato dice el presidente va, bueno, como todos dicen que van a mejorar nuestro país, será un contrato. Pero si no lo cumple es cuando entra lo que decía Luke, que si no cumplía con esto, que si no se veía lo que propuso, se le podía quitar a la fuerza. Y por último es el contractualismo, que también es una corriente moderna de filosofía. Aquí se da el origen de la sociedad y del Estado. Aquí se acepta una limitación de libertades a cambio de leyes. Eso quiere decir que entregamos un poco de libertad por algunas leyes, que es cuando viene lo legal, lo que es legal, lo que es ilegal. Y como conclusión, yo digo que es importante elegir bien a nuestros, pues a nuestros gobernadores, a nuestros presidentes, porque ellos hacen las leyes. Entonces, esto último yo lo entendí, es que ellos sirven como para mantener el control. Ellos están trabajando para mantenernos bien. Y entendí que el entregar las libertades es como no hacer lo que queremos. Y eso es lo que nos divide en lo legal y en lo ilegal. Si hacemos el 100% de las cosas que queremos, pues sí serían... Hay que admitirlo que algunas cosas serían ilegales. Entonces yo entendí que entregar así libertades es como lo que nos mantiene tranquilos. Y de nuestra parte ya fue todo.